En esta clase vamos a aprender unos hooks. Ya voy a explicar de qué se trata. Me voy a copiar este test que teníamos de compra y le vamos a renombrar acá, le vamos a poner hook. Es un término que se utiliza para, significa gancho, ¿no? La traducción en español significa que yo voy a enganchar algo que tenga que hacerse durante mi ciclo de vida del test como tal. Si se dan cuenta ustedes, este test de acá que tengo yo aquí tengo primero, hago un login, que es hasta este paso de acá, que ya lo habíamos probado anteriormente. Este es de login, y luego de eso empiezo a hacer la ejecución del test. Como ustedes ven acá, empiezo a hacer la ejecución del test, y finalmente finaliza. Bueno, en este paso no tengo, por ejemplo, el logout. ¿Qué pasa si es que yo tengo más de un test y en todos los tests hago login? Por ejemplo, digamos, me voy a copiar este test de aquí. Me voy a copiar todo este test, lo voy a pegar acá. Lo voy a llamar test número 2. Y de hecho yo podría tener un test número 3 también. Y en todos los tests, imagínense que yo tengo que hacer login, login, login. Entonces, para eso existe un hook, que, como les digo, dentro del flujo de mi test, lo que yo hago siempre es login. Entonces me copié, voy a borrar todo lo que no sea login de acá para dejar solo el login en la parte del hook inicial, que ya les voy a explicar cómo se lo configura. Entonces yo digo que siempre luego de cada test voy a hacer login. Entonces aquí le voy a llamar 0 y aquí le voy a llamar que este es login. Pero le digo que este test se ejecute siempre before each. ¿Sí? Porque yo tengo acá dos tests y yo quiero que antes de cada test se ejecute login. ¿Sí? Y podría también tener un before all. Me voy a copiar esto por acá. Le voy a dejar aquí. Yo también le puedo decir que luego de que finalicen todos los tests, yo quiero aquí hacer un logout. ¿Sí? En este caso no tenemos todavía automatizado el logout, pero bueno, podríamos nosotros incluir el código de logout acá. Entonces, aquí sería after each. After each. Entonces aquí le digo, antes de que se ejecute el test 1, ejecute login, y luego de que se ejecute el test 1, haz logout. Asimismo, cuando ya le toque ejecutar el test 2, antes de ejecutar el test 2, va a venir acá y hace login y luego hace logout. Entonces aquí ya no necesitamos tener el código de login. Entonces le vamos a borrar de aquí. Vamos a guardar. Vamos a borrar de acá también el login. Vamos a guardar. Bien, y vamos a ejecutar nuestro test. Para ejecutar nuestro test vamos a venir acá a nuestro laboratorio test. Vamos a venir aquí al hook este que está acá y vamos a ejecutar el test. En este caso el test ya se está ejecutando. Si ven que va a ejecutar dos tests, porque aquí dice 1 de 2. Y está en proceso de ejecución el número 1. Si ustedes ven aquí se aprecia de que se está ejecutando. El acá está en espera de que se termine de ejecutar el número 1. Por ejemplo, aquí se terminó de ejecutar el número 1. Nosotros podemos ver que este test ya pasó. Ahora vamos a ver que complete el número 2. De hecho, nosotros podemos visualizar acá que se está ejecutando el número 2. Ya está por finalizar. Recuerden que se agregaban siempre dos elementos al carrito de compras. Acá dice que ya finalizó el test y he pasado los dos. Entonces, con esto de acá lo que nosotros ganamos es tener centralizado, en este caso, todo lo que queremos que se ejecute antes de un test, como es en este caso de login. Así nosotros también nos enfocamos a dar mantenimiento solo acá en caso de que tengamos que actualizar el login. También existe la opción de hacer before all o after all, que significa en ese caso que se va a ejecutar antes de solo una vez, antes de todos los tests. En este caso se ejecutó el before each dos veces porque tengo dos tests, pero si tú quisiera que se ejecute una sola vez, dependiendo del escenario del test que yo quisiera probar, pues podría utilizar before all y after all. Les dejo esta información en esta clase y nos vemos en una siguiente clase. Estén pendientes.